Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos ya hoy viernes 16 de octubre y aquí el día de hoy la iglesia nos propone continuar en la carta a los Efesios, el capítulo número 1, y en el Evangelio de San Lucas vamos a empezar a leer el capítulo número 12. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Margarita María de Alacoque, la hermana consagrada que tuvo las locuciones con el Sagrado Corazón de Jesús. Sería interesantísimo que usted, por favor, busque en los medios del internet esta experiencia de esta hermana, porque es bien especial, bien como el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, le hablaba del amor y de la misericordia que iba a tener y cómo Él esperaba el amor de nosotros hacia el Señor Jesús, cómo buscarle en el sagrario, cómo estar con Él. Es muy linda la historia, es muy bonita y es verdadera y es parte de la tradición de nuestra iglesia. Así que yo lo exhorto a que lo busque. Le vamos a pedir agradecer al Señor primero por la vida, agradecerle por su palabra, agradecerle por la iglesia que nos enseña el día de hoy la escritura, y le vamos a suplicar que nos envíe su Espíritu Santo, a que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que nos guíe hacia su Hijo Jesús, para que podamos encontrarlo, para que María Santísima nos tome de nuestra mano y nosotros tomarnos de su mano, de su manto, para caminar como ella lo hizo hacia su Hijo Jesús, haciendo siempre la voluntad de Dios, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María. Así que damos por recibida nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. San Pablo habla a su comunidad de Éfeso y les dice y les recuerda que como por medio de Dios, tal y como lo había establecido, ejecuta, dice, por su libre decisión, predestinarnos como herederos, de modo que los que esperábamos en Cristo fuéramos la alabanza de su gloria. Dice también algo bien interesante, dice, por Él también nosotros, dice, o ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, creyeron en Él y fueron sellados, marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, que es una garantía de nuestra herencia, y prepara así la redención del pueblo que adoptó para su gloria y su alabanza. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, cosas bellísimas que nos dice San Pablo. Somos herederos del reino, no por mérito, sino por misericordia y gracia de Dios. Así lo había tenido Él ya predispuesto desde antes de la creación del mundo, para que nosotros fuéramos salvados si seguimos en el camino del Señor, si no nos desviamos. Vamos a ver la advertencia que nos tiene el Señor Jesús en el Evangelio, y dice también, mire, es importantísimo, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creemos en Él, al escuchar, y de esa manera somos sellados con el Espíritu Santo, como lo hace en el bautismo, el sacramento del bautismo en nuestra iglesia. Mire, importantísimo aquí, San Pablo hablando de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, pero usted la abre y usted no oye que hable Dios, pero al leer la palabra, Dios le habla, Dios me habla, Dios nos habla. Importantísimo escuchar. Al leer escuchamos a Dios hablándonos. Importantísimo leer la escritura, leer la palabra, involucrarse en las lecturas de la iglesia. Dice, por Él también ustedes, al escuchar el mensaje de la salvación, del mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, creen en Él. Mire, mi querido hermano, sí, a San Jerónimo, y lo insisto y lo he repetido aquí, desconocer las escrituras es desconocer al Señor Jesús. Que nosotros la retomemos y que la hagamos vida en nosotros. Esta es palabra de Dios. Lo que usted escuchó escuchó no por mi voz,
yo soy cualquiera. La palabra es Dios hablándole a su corazón y a mi corazón. Bendito sea Dios. Y en el capítulo 12 de San Lucas, empieza el Señor Jesús, después de hablar y de haber reprendido a los fariseos y señalarles su pecado, ¿se acuerda? Se va y dice que entonces, entre tanto, miles se agolpan, pisándose unos a otros porque querían oír del Señor. Pero hay una cosa, un detallito bien importante aquí. Dice, Él dirigiéndose primero a sus discípulos les dice, cuídense de la levadura, o sea, de la hipocresía de los fariseos. Cuídense de la levadura y de la hipocresía de los fariseos. Y después les dice algo que no se entiende, pero los comentaristas lo explican bien fácilmente. Nada hay encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue, porque lo que digan de noche se escuchará en pleno día. Lo que digan al oído en el sótano se proclamará desde las azoteas. Y dice que hablaba del testimonio de lo que ellos iban a dar y de lo que ellos iban a hacer. El testimonio, que es importantísimo, se divulgará en las azoteas. Imagínense qué belleza, qué lindo. Y a lo mejor se cumple hasta los días de hoy, porque en las azoteas están las antenas donde mandan la señal por el internet y se proclama la palabra de Dios. Y dice más adelante, a ustedes, mis amigos, ya se dirige a los demás, les digo que no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Les repito, teman a ese. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de esos pajaritos. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, que ustedes valen mucho más que 2 gorriones, que muchos gorriones. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, nos está diciendo el Señor Jesús varias cosas aquí, varios puntos. El primero, hay que temerle a vivir en pecado. Hay que temerle ofender a Dios, pero temerle al que nos puede enviar al infierno. No tenerle miedo al diablo, mi querido hermano, que Dios lo reprenda. Temerle a que por el pecado, por estar embarrados en el pecado, nos puede arrojar al infierno. Hay que caminar en santidad, en claridad, en luz. Hay que caminar en el camino del Señor. Y luego nos dice, y les dice a ellos que valemos más que 2 pajarillos. Aún a esos 2 pajarillos que se venden, que pueden parecer cualquier cosa, aún a ellos, dice, Dios no se olvida de ellos. ¿Cuánto más valemos nosotros que 2 gorrioncillos? Y sobre la voluntad de Dios está hablando. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Eso significa que Dios tiene puesta su mirada en cada uno de nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, es tiempo de que nos revistamos de la dignidad, de la identidad de hijos y de hijas de Dios. No nos dejemos vencer por el pecado, no nos dejemos vencer por nuestras debilidades, no nos dejemos vencer por nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Revistámonos del Espíritu Santo, que es la fuerza, y por sobre todo no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Yo le deseo que pase un feliz fin de semana bendecido, que pueda ir a la iglesia este fin de semana a comer el pan de vida, y si Dios nos da vida, nos vemos la semana entrante por este mismo canal. Aquí vamos a estar los servidores de ustedes para compartir la palabra de Dios, si el Señor así le parece. Que el Señor me lo bendiga y la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.